como a veces pasa, en la pausa comercial se ha desatado una discusión aquí sumamente interesante que yo quiero que ustedes sean partícipes también. Una discusión que quisiéramos tener algún día en Cuba, donde fueran a ver... Pero mientras tanto vamos a tenerla aquí, y le agradezco que la tengan aquí, el tema de las discusiones de las diferentes categorías y clasificaciones, vamos a llamarlo así, de quiénes pueden ir a Cuba y quiénes no pueden ir a Cuba. Carlos Alberto planteaba algo a Frank Calzón. Carlos. Sí, no, yo creo que, es decir, ahí tenemos una discrepancia. Yo creo que políticamente es muy bueno que los cubanos vayan a Cuba, que tengan contacto con sus familiares, que es muy difícil que un gobierno distinga y además discrimine quiénes deben ir y en qué circunstancias y por qué, y qué es una causa humana y qué no lo es, y qué es un pariente y qué no es un pariente. Me parece que eso es absurdo. Ahora, creo que desde el punto de vista político significa mucho que la gente cuente sus experiencias en el exilio, que forjen esos lazos, que se preparen para la Cuba democrática. Y que lleven millones de dólares que el gobierno de Cuba utiliza para perseguir a esa gente y a esos familiares. Más millones de dólares son los que se ahorra el gobierno cubano comprándole productos agrícolas subsidiados a los Estados Unidos, que compran a precios muy baratos porque son productos subsidiados por el taxpayer norteamericano. Entonces lo que estás viendo ahí es una transferencia del dinero de los taxpayers norteamericanos al gobierno cubano a base de venderle productos agrícolas. Si fuéramos a ser absolutamente coherentes, deberíamos cerrar totalmente la venta de productos agrícolas. Pero claro, el decir que uno no puede resolver 100% del caso, es decir que como tú tienes un hospital y tú no puedes salvar... Perdóname. No, el presidente no puede permitir... No puede prohibirla si la autorizó en un momento dado las ventas agrícolas. Sí, porque hay legislación. Es decir, el presidente de los Estados Unidos no es Fidel Castro, que puede tomar el teléfono y decir, hagan tal cosa. No. El presidente de los Estados Unidos con mucha frecuencia va al Congreso de los Estados Unidos y pierde. Y tiene que convencer a los periódicos. La cuestión de la venta de los productos norteamericanos, vamos a entender lo que es venta al contado. De productos subsidiados. Yo no sé hasta qué punto es producto subsidiado. Eso se pudiera discutir, pero el punto de vista principal es que el agricultor norteamericano le puede vender a Fidel Castro y le tienen que pagar al contado. Eso ha creado un problema terrible para Fidel Castro con Canadá, con Argentina, es decir, no sé, uno puede estar en desacuerdo de un punto o de otro, pero uno tiene que ver cuál es el ámbito. Pero políticamente no lo ha beneficiado diciendo que hay sectores en el Congreso de los Estados Unidos y en regiones de Estados Unidos que están en contra del embargo y que negocian directamente con Cuba. Sí, pero también le ha creado un gran problema, porque el problema es que todo el enfoque que habíamos venido perdiendo desde hace muchos años, hasta que llegó esta administración, que cada día había más votos a favor de levantar las sanciones, de pronto se ha paralizado. Y en parte se ha paralizado porque el punto de vista de los cubanos libres en Washington es simplemente no le den acceso a préstamos norteamericanos. No dejen que entre al Banco Mundial. Mantengan las sanciones. Ahora, en cuanto si una compañía norteamericana le quiere vender comida y él la puede pagar al contado, eso nos está primero eliminando el lobby a favor de levantar el embargo, que era muy importante. Y después a los argentinos, a los españoles y a los otros se le está diciendo, ustedes le están vendiendo, él no les paga, y sin embargo le paga al enemigo del norte. Hay otro tema, porque se nos va el tiempo, hay otro tema que es el tema de los académicos, los viajes académicos, donde muchos sectores académicos de los Estados Unidos se firmó una carta de una nueva organización de profesores, tuvimos aquí la semana pasada a Lisandro Pérez, donde habla que eso atenta contra la libertad académica de los Estados Unidos, contra los principios sobre los que fue basada esta nación, construida esta nación. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Mi opinión es muy simple. Primero que nada hay que echarle un vistazo a esa lista de los académicos que sí tienen un punto de vista. Hay una docena de académicos conocidos, que hay muchísimos asistentes y gente que en realidad no son ni académicos, que han firmado el punto de vista de los intercambios académicos es muy importante, pero en realidad los intercambios con Cuba, como eran con la Unión Soviética, no son tales intercambios. Es decir, lo que sucede es que el gobierno de Cuba controla quién es el académico norteamericano que puede ir a Cuba y quién es el académico cubano que puede venir a los Estados Unidos. Además, gran parte de otros académicos norteamericanos que quieren ir a Cuba, el gobierno de Cuba no les da visa. Yo creo que si cualquier profesor norteamericano que quiera venir a la isla, sea bienvenido. Cualquier profesor cubano que quiera ir a los Estados Unidos y los americanos les den la visa, que vaya, yo estaría de acuerdo con eso. Pero lo que no estoy de acuerdo es con la manipulación
que el gobierno de Cuba hace sobre esas cosas y en la forma en que algunos amigos del castrismo presentan todos estos asuntos. Muchos de los que piden que estos profesores vayan a Cuba son las mismas personas que después se cuidan mucho de hablar de la represión intelectual en Cuba, porque no pueden decir algo que después no les permita regresar a la isla. Carlos Alberto Montaner plantea que está de acuerdo con el contacto de cubano a cubano. ¿Está entonces de acuerdo con el contacto de académicos cubanos con académicos cubano-americanos? Sí, pero me doy cuenta que Frank tiene razón en que no se puede permitir que las condiciones de ese intercambio las imponga Cuba. Ahí tiene toda la razón. La imponga Castro, porque Cuba en esto no tiene nada que decir. Yo creo que eso es cierto, que habría que plantear el intercambio como una cosa realmente libre. Y nosotros le hemos planteado al Departamento de Estado que haya una lista de los académicos norteamericanos que han pedido ir a Cuba. No, por ejemplo, ahora y no los dejan ir. El caso de Osvaldo Payá, que le acaban de dar ahora que haya una lista y que entonces cuando los académicos, estos amigos del castrismo, quieran ir, se le diga a ellos y al gobierno de Cuba: nosotros estamos dispuestos a dejar ir, pero nosotros tenemos esta otra lista. Vamos a que la cosa sea un poco más pareja. Osvaldo Payá, lo menciona Carlos Alberto Montaner. Tuvimos un programa sobre Osvaldo Payá aquí y con copias de la propuesta de constitución, donde quienes los han atacado acá, quienes han criticado esa propuesta de constitución, señalan que tiene muchos aspectos y muchos puntos cuestionables. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a este proyecto? Yo creo que está muy bien todo esfuerzo por introducir en ese país la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, y toda propuesta va a ser imperfecta y será discutible en su momento. Lo que hay que crear el clima para que se puedan discutir esas propuestas libremente. Pero además yo creo que no es atacar a Osvaldo, por eso me parece ridículo atacar a cualquier cubano que proponga un cambio democrático. Esta no es la primera vez. La Fundación Nacional Cubanoamericana hace un montón de años tenían también un proyecto de una constitución que yo nunca la pude ver. Yo sí la leí. Yo tengo una copia. Manuel Ayau lo escribió. Después Manuel Ayau, el guatemalteco. Después hemos tenido Néstor Carbonell, que es un gran abogado, está en mi junta directiva, ha escrito mucho sobre la necesidad. Néstor Carbonell Cortina. Sí, que ha escrito mucho sobre la necesidad de la Constitución del 40. Hay otros cubanos que piensan de otra manera. El problema es que la cuestión de Cuba nunca se podrá resolver hasta el día en que los cubanos en la isla puedan reunirse alrededor de una mesa, como hicieron bajo el general Jaruzelski en Polonia, donde estaba el Partido Comunista, la oposición, la Iglesia, los presos políticos. Ese es el espíritu de lo que hace Payá y me parece muy bien. Es decir, tratar de abrir el juego político y poner sobre el tapete cosas que hay que discutir. No hay nada perfecto, ni el proyecto Varela, ni ninguna constitución es perfecta, todos son documentos, pero lo que está haciendo es llamando al sentido común, a la racionalidad, a la búsqueda de una solución consensuada entre todos los cubanos, a la apertura del juego político. Estar en contra de eso me parece una cosa disparatada. Y haciendo lo que todos esperemos que pueda hacerse en Cuba, sin consecuencias en el futuro. Claro. Es decir, que un grupo diga: esto es lo que nosotros quisiéramos ver en el texto constitucional, y que una persona como yo, que no estoy de acuerdo con alguna de las cosas de Osvaldo Payá, pudiera decir: yo estoy de acuerdo con esto, me parece magnífico esto que tiene Osvaldo. Por otro lado, no estoy de acuerdo con esto y estoy de acuerdo con lo que dice Carbonell, y es en ese encuentro, además no es nuevo. Yo creo que hay que conceder que la Constitución del 40 fue un paso en que muchos cubanos de diferentes puntos de vista, sin matarse unos a los otros, incluyendo a los conservadores, a los comunistas y todo el mundo, llegaron a una Constitución que ahora los cubanos del exilio dicen que es una maravilla, que es una cosa importante. Yo creo que es bastante disparatada la Constitución del 40. Bueno, algunos. Pero bueno, eso es uno. Pero mi punto no era que la Constitución la del 40 es lo que tiene que hacerse exactamente ahora. Mi punto era que en 1940 los cubanos de diferentes partidos políticos llegaron a un acuerdo sin insultarse y en una forma como quisiéramos, como sucede en cualquier país donde se respeten las personas unas a las otras. Hablando un 19 de mayo, vísperas de un 20 de mayo, de todos estos temas de actualidad, ¿en qué medida creen ustedes que ha calado el discurso oficial del gobierno cubano y de esa mesa redonda de que dos personalidades, porque es la que tenemos aquí adelante, dos personalidades como ustedes, son agentes de la CIA, son voceros del INCO, son personas que reciben fondos del gobierno de los Estados Unidos,
que son anticubanos. ¿En qué medida creen ustedes que ha calado ese discurso del gobierno cubano? En el pueblo cubano, de la isla. Muy poco. Yo no creo que nadie ni se crea eso, ni se tome en serio eso, ni siquiera ellos. Y lo decimos en este programa que se ve en Cuba y que se está viendo en Cuba de verdad. Yo te puedo decir, yo llevo, qué sé yo, 40 años en el ejercicio del periodismo. A mí jamás ninguna de esas acusaciones ridículas y falsas me han cerrado una puerta ni me han impedido hacer nada. Es sencillamente un discurso político vacío. Que, hombre, el mejor ejemplo de todo esto es cuando acusan a este señor de mentir, a Frank Calzón, de mentir sobre la violación de los derechos humanos en Cuba, y para demostrarlo lo golpean en Ginebra y lo dejan inconsciente. En el año 2004, háblenos un poco, porque hay muchas personas que lo vieron en ese momento y no lo recuerdan. ¿Qué fue lo que pasó en ese incidente? Y la respuesta y la pregunta anterior de si hasta cierto punto se cree en ese discurso dentro de la isla, y si le hace daño a usted como cubano americano, el hecho de recibir fondos del gobierno de los Estados Unidos o del Congreso de los Estados Unidos para llevar a cabo una función relacionada directamente con su país. Bueno, el gobierno de La Habana que hace esos planteamientos es el mismo gobierno que dice que ninguna persona decente, ninguna persona responsable puede tener un desacuerdo con el gobierno cubano. Es decir, toda persona, todo cubano, aún cualquier extranjero que tenga un punto de vista diferente, como Fidel Castro se ha manifestado con respecto a líderes latinoamericanos, al presidente Havel de la República Checa, son todos unos lacayos del imperialismo, unos traidores, unos lamebotas, como dijo un momento de un presidente argentino. Es decir, un gobierno que cualquier persona que piense de otra manera ya lo presenta de esa forma, es un gobierno que no tiene mucha credibilidad. En cierto sentido, a mí me hizo un gran favor, porque una vez que en Ginebra repartieron un panfleto diciendo que yo era agente de la CIA, yo pude conseguir entrevistas con la inmensa mayoría de los embajadores en Ginebra, porque el gobierno cubano había repartido un papel y entonces me daban la oportunidad de presentarlo. Nadie le iba a negar una entrevista a un agente de la CIA. Bueno, lo que sucedió... Que por ley ningún periodista puede ser captado por la CIA, por leyes norteamericanas. Pero lo que me dio mucho gusto fue cuando pude conversar con el embajador de Sudáfrica, que vota siempre con el gobierno de Cuba en esa cuestión, y le di el papel y me miró y se rió y me dijo: no te preocupes, el gobierno racista de Sudáfrica también decían cosas que no eran verdad de nosotros. Es decir, que aún... ¿Esa comparación es buena o mala? Yo creo que es una comparación que dice mucho de un diplomático negro de Sudáfrica como ve la cuestión cubana. Por otro lado, el presidente Havel, al que Fidel Castro lo ha declarado agente, traidor y todo lo demás, ha dicho en varias ocasiones que se le ha preguntado sobre este mismo asunto, que no tenemos que preocuparnos, que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por la causa de la libertad y los derechos humanos, que la ayuda de Occidente, de los Estados Unidos y de otros gobiernos al movimiento de solidaridad en Polonia, a los que luchaban por la libertad en la República Checa, fue muy bien visto, y que la cuestión es la lucha por la libertad y no preocuparse mucho de la retórica de Castro. Vamos a la pausa comercial y regresamos con Carlos Alberto Montaner y otros ángulos, otras aristas de los temas de hoy.